como no teníamos nombres, Queríamos poner como algo. Bueno, pero también igual no es que va apartado de esto, sino que justo arranca en el capítulo 29 con Job hablando de la nostalgia, ¿no? Porque él extrañaba tiempos antiguos en los que él era joven y que sentía que el Señor estaba con él, que lo bendecía y alumbraba su camino. Que aunque él estaba en la oscuridad, de la oscuridad de la noche, no, él sentía que el Señor lo alumbraba y estaba con él. Bueno, estamos viendo que en este tiempo él siente que no lo está. Dice, en aquellos días mis hijos me rodeaban y no me faltaba nada, como que él tenía todo. Y dice, y, y bueno, continúa hablando que no le faltaba nada, lo omití porque básicamente es eso, y todo el pueblo donde él estaba reconocían su autoridad. ¿Qué es que reconozcan su autoridad? Que lo veían llegar y los jóvenes como que lo respetaban, no lo trataban como uno más, ni lo desautorizaban, sino que lo respetaban, lo recibían, abrían el paso, los ancianos se paraban, o sea, lo recibían de pie a Job, y también los príncipes y todo lo que como que ocupaban un cargo alto, se callaban y no opinaban en contra de él, sino que recibían su consejo, viendo la persona que era, ¿no? Y bueno, vieron que se estuvo nombrando a las viudas, se estuvieron nombrando a los huérfanos, como que Job hizo algo contra ellos. Y bueno, acá también responde, como que él siempre les ayudó a los pobres, a los huérfanos, o sea, viudas. Bildad Sí, le había dicho que no. como No, que estaban buscando el pecado de Job, tipo, no, seguro echaste a las viudas, no ayudaste a nadie, no recibiste a los extranjeros, y todas las cosas que como que se merecían su castigo, pero no, ajá, Job responde, siempre los ayudé a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, siempre los traté con justicia. ¿Qué se refiere? Como que cuando alguien actuaba como injustamente y él estaba presente, Job actuaba también, interrumpía esa acción, ¿no? Y dice, fui guía de los ciegos y apoyo de los desválidos, o sea, a los cojos. Protegí a los pobres, a los extranjeros, puse fin al poder de los malvados y no lo dejé hacer más daño. Llegué a pensar que veía una larga vida por todo lo que estaba pasando. Pensó que él, bueno, anteriormente él pensó que, bueno, iba a estar con mis hijos, por cómo me comporto, por cómo soy, seguro voy a estar con mis hijos hasta el último, hasta el final de mis días, voy a compartir y el Señor renueva mis fuerzas. Pero bueno, por ahora no es así. Y tendré una muerte tranquila, estaré fuerte y lleno de vida. Nadie me faltará el respeto, ni jamás perderé mi buena fama. O sea, lo que estaba recordando Job, ¿no? Y acá vuelve a recordar, todos callaban y esperaban mis consejos. Nadie me contradecía. Mis palabras alegraban a los demás. Con una sonrisa, como que los que estaban deprimidos, él con una sonrisa, como que también como que se lo contagiaba. Bueno, eh, consolaba a los enfermos, le decía qué tenían que hacer, me veían como un rey frente a como un rey frente a su ejército, como alguien, como un referente, alguien en quien apoyarse y quien les daba, por así decirlo, como palabras de felicidad, de consuelo. Bueno, ese era Job y estaba recordando con nostalgia todo ese tiempo anterior. Termina el capítulo 29. seguimos en el capítulo 30 y también hablando, y vemos también que aquí él está nombrando su sufrir y bueno, el lamento que estaba viviendo, y también describe cómo su vida cambió a lo que era antes, lo que contaba Isma, y cómo es ahora, el contraste que hay entre una época y la otra, y cómo se siente humillado y despreciado por todos los que lo rodeaban, por todos los que él en un momento ayudó. Bueno, es como que él empieza a decir, pero ahora resulta que los jóvenes se burlan de mí, aquellos jóvenes a los que buscaban mi consejo, me veían como un referente, quienes me admiraban, ahora se burlan de mí. Las personas que antes consideraba, ahora se burlan de mí, o sea, quizás los que estaban en su mismo nivel, o que también las personas a las que él las tenía como por debajo. O sea, nombra a estos jóvenes, quienes se burlaban de él, dice, estos jóvenes que sus padres ni yo los consideraba, ni yo hubiese dejado que trabajen para mí, estos mismos jóvenes son los que se burlan. Y él estaba sintiendo ese desprecio de ellos. Pasó de ser respetado a ser ridiculizado. Mucha burla vino sobre Job por su condición, por cómo estaba, imagínense, y digamos,
memoria de que él estaba con su enfermedad en la piel, viviendo prácticamente como alguien de la calle o alguien como un indigente. Un basurero. Imagínense, cerca de un basurero, los perros lamían sus heridas, su piel, cómo estaba. Entonces pasó de estar en un lugar muy alto, como se decía, se lo consideraba, ayudaba a todo el mundo. Él cuando sonreía animaba y alegraba a los demás, y ahora estar viviendo en esa situación en la que se encontraba humillado y ridiculizado. Y también se sentía atacado por quienes debería, por ejemplo, ¿no?, sus amigos, o también aquella gente que él ayudó, se sentía como atacado, como que no solamente sus amigos iban en contra de él, sino que todos, o sea, no recibió ningún tipo de ayuda, no recibió ningún otro tipo de consuelo. Era solamente ese proceso, él y Dios. Vinieron sus amigos a consolarlo, no pudieron. Tampoco vemos que se nombra a su esposa como sabemos, y como venimos diciendo en clases pasadas, su esposa también había sufrido una gran pérdida, pero no se nombra en ningún momento como que su esposa haya pasado algo, o bueno o malo. Bueno, no le tenían ningún tipo de misericordia a aquellos que lo rodeaban, a aquellos que estaban en su entorno. Y también muestran, porque van pasando los versículos y, por ejemplo, como les contaba al principio, en los primeros versículos, acerca de aquellos jóvenes que se burlan, que antes lo consideraban y ahora no, van pasando los versículos y empieza a nombrar cómo antes él era admirado y ahora es ridiculizado, cómo ahora no le tienen misericordia por su situación, y en los últimos versículos, a partir del 19, también hace énfasis en su sufrimiento físico, también porque no solamente era ese dolor de sentirse abandonado, porque también nombra como que se siente abandonado por Dios en ese momento, como que Dios no lo está escuchando, no está ahí con él, no lo está consolando. Y vemos que antes habíamos dicho que no podía ni siquiera dormir. Hasta eso, en eso no podía encontrar una especie de alivio. Bueno, también habla acerca de la decepción por la gente, como nombraba antes, de la gente que no lo ayudó, que quizás uno a veces espera que si yo ayudo a alguien, en el momento de que yo pase necesidad, uno piensa, esa persona, yo estuve para él y va a estar para mí. Y vemos también y podemos ver que así puede pasar con nosotros. A veces nosotros obramos, pero quizás de una manera interesada. No interesada en el momento, sino diciendo, bueno, tengo esta carta, en un momento voy a necesitar y esa persona va a estar ahí para mí. Y acá en su palabra nos muestra que no es así. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos como para el Señor. Y el Señor nos dará o no nos dará, pero las demás personas no tienen por qué quedarse atadas a eso que nosotros dimos. Lo hicimos como para el Señor. Bueno, y en los últimos capítulos muestra solamente tristeza. Termina en el versículo 31 diciendo, en el 30, la piel se me pudre y se me cae a pedazos, estoy ardiendo en fiebre, de mi arpa y de mi flauta brotan notas de tristeza. Bueno, y este es el final del capítulo 30, donde seguimos viendo a Job viviendo en este proceso duro, pero permitido por Dios. A veces vemos, y cuando escuchaba todo, de cómo a veces le queremos encontrar el porqué de las cosas, y a veces decimos, y como decía Ismael, en el capítulo 29, él como que decía, ya tengo mi vida resuelta, tengo mis hijos, tengo casa, tengo dinero, soy respetado, ya estoy tranquilo, puedo morir así, o me imagino viviendo muchos años y conocer a nietos y bisnietos, pero en un instante Dios puede cambiar todo, puede ser por un castigo o puede ser por un proceso divino que Él nos quiere hacer pasar, pero no demos nada por sentado, porque así como Job, que era el hombre más íntegro, nosotros que no le llegamos ni a los talones a veces estamos muy tranquilos, diciendo, estoy haciendo bien las cosas, me estoy portando bien, estoy viniendo a los cultos, estoy trabajando, no estoy mintiendo, pero en un instante Dios puede cambiarlo todo. Entonces procuremos estar muy firmes en Él para no desistir y bueno, y ser como Job, ¿no? Que tenía bien en claro que Dios da, Dios quita, pero él no lo dejaría de adorar. ¿Amén? Bueno, así que termina el capítulo 30 y la clase de hoy. Sigamos por más. Gloria a Dios. Bueno, gracias.